El sistema político ignoró la lucha de clases que ya le había dado un fuerte aviso en 2001. Desde 2015 la sociedad no ve con nitidez quién la defiende y no lo ve porque nadie la defiende. En ese contexto, la élite nacional organizó la lucha de clases contra la clase política para ocultar la verdadera lucha de clases contra toda la sociedad argentina. Una élite voraz y sin compromiso nacional y una clase política mediocre abrieron el paso a este presidente distópico. Así, la campaña de lucha contra la casta caló profundo y junto con la promesa de una dolarización que suplante los míseros pesos que ganan los trabajadores, definió la elección. Pero la lucha contra la casta era mentira. Milei faltó a la verdad. A ver, el actor más importante de la transición fue el ministro del Interior Guillermo Francos, que es el rey de la casta. Franco fue funcionario de los dictadores Levingston y Lanusse entre 1970 y 73. Fue funcionario de Videla. Fue funcionario de Alfonsín. Apoyó a Menem y fundó un partido con Cavallo. ¿No es casta? ¿Y Bullrich? De Montoneros a Menem, de Menem a De la Rúa a Carrió, de Carrió a Macri. Y Rodolfo Barra, parte de la corte menemista. Y Joaquín Cotani, que armó el plan Brady de entrega del patrimonio de Cavallo. Así sigue la lista de políticos que llevan décadas en la Argentina. Era mentira la lucha contra la casta. Era mentira. También faltó a la verdad cuando le dijo a los trabajadores que iban a cobrar en dólares, que iba a dolarizar, y cuando prometió el cierre del Banco Central. O sea, de a poquito, digamos, primero decían que era una locura. Ahora dicen, bueno, necesita los dólares. Bueno, ¿sabes qué? Tanto Emilio Campo como otra parte del equipo están trabajando en acuerdos para conseguir el dinero. ¿Y sabes qué? Hoy nosotros terminamos de cerrar un acuerdo de confidencialidad para conseguir la plata para dolarizar. Bueno, era mentira. No va a dolarizar, ni tiene los dólares para dolarizar, no va a cerrar el Banco Central. Al contrario, va a ser un Banco Central dependiente del ministro de Economía, porque quien está en el Banco Central es su socio. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Bueno, en eso no mintió. Milei, el presidente de la Nación, cree que la justicia social es una aberración, que la justicia social es una aberración y las políticas que se dispone a llevar a cabo profundizarán la decadencia y terminarán con todo indicio de justicia social. Tampoco mintió cuando habló de su idea del Estado. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y por eso, como no cree en el Estado, decidió privatizarlo. El Ministerio de Economía se lo entregó a una consultora, una de las consultoras más grandes del país, se llama ANCAR. Es quien atiende a los grandes empresarios del país. Y el ministro será el endeudador serial. Y el rey de la fuga, Luis Caputo, que fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central con Mauricio Macri. No lo digo yo, lo dijo Milei. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Bueno, a ese tipo puso de ministro de Economía. Y el presidente del Banco Central será el socio de Caputo, Santiago Bausili, que fue procesado como funcionario de Macri porque hacía negocios con el lugar a donde él tenía acciones todavía, que era el Deutsche Bank. Milei privatizó el Ministerio de Economía. Como se ve, el equipo que armó Milei no era para asegurarle la libertad a la población,
era para asegurarle la libertad total a las corporaciones. La casta eras vos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cuál es la libertad que defiende? ¿Defiende la libertad de esos jóvenes esperanzados, ilusionados? ¿O defiende la libertad de las empresas de la consultora de Caputo, de Werten, de los grandes empresarios? ¿Cuál es la libertad que defiende? Por ahora, Milei defendió la libertad de precios de alimentos, la libertad de precios de alquileres, de prepagas, de combustibles. Milei juró que iba a ajustar a la casta y se prepara para ajustar a los trabajadores. Miren, sin reservas internacionales, con alto endeudamiento y al borde de la hiper, cualquier gobierno que asumiese tenía que hacer un ajuste, que es un eufemismo que sintetiza el ordenamiento macroeconómico. Yo también pienso que hay que buscar el equilibrio fiscal de las cuentas fiscales, pero buscando los fondos en los sectores que tienen capacidad de pago, en los grandes empresarios, no en los trabajadores, porque si vos ajustás a los trabajadores, van a bajar el consumo, van a consumir menos, entonces va a haber menor recaudación, entonces no vas a encontrar el equilibrio fiscal, no lo vas a hacer. A ver, los empresarios tienen beneficios impositivos y exenciones impositivas por un 5% del PBI. Todo eso que Milei le quiere sacar a los trabajadores, se lo tiene que sacar a los empresarios. Mira, cuando vos comprás y vendés acciones, timbeás, no pagás impuestos a las ganancias. Cuando comprás y vendés títulos públicos, no pagás impuestos a las ganancias. Cuando los empresarios hacen plazo fijo, no pagan impuestos a las ganancias. Cuando se alquila un campo, no pagas IVA, no pagas bienes personales, no pagas impuestos a las ganancias. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, si buscás un país más justo, Milei, a eso sacale a los empresarios y no a los trabajadores, porque si no, es mentira que venís a ayudar a los trabajadores. Milei decidió no ajustar a los empresarios, a ellos no les toca, el ajuste le toca a los trabajadores. Entonces parece que la casta son los trabajadores. No es cierto que no hay plata, hay, pero se la regala a los empresarios. Mirá, yo no tengo duda de que no se puede vivir con un déficit fiscal eterno, que no se puede consumir sin mejorar las exportaciones, que no se puede subsidiar a todo el mundo. Argentina cometió enormes errores. Argentina subsidiaba el gas y la luz durante la guerra, cuando había subido 1000% la energía, cuando Inglaterra, Alemania, toda la Unión Europea bajaba el consumo de energía a la mitad, nosotros lo subíamos porque regalábamos la energía. Bueno, eso está mal. Eso es un error. Pero no es una aberración como esta que propone Milei. No es una aberración como esta. Ahora, yo me pregunto, ¿no hay nadie con un poco de equilibrio en Argentina? ¿Se tienen que ir de un lado al otro? Miren, el equipo de Milei filtra información todo el tiempo. Y ya sabemos que quiere congelar las jubilaciones, que quiere bajarle las jubilaciones a lo que trajeron con moratoria, que quiere congelar los sueldos de los empleados públicos, que quiere terminar con la obra pública, que quiere quitarle los subsidios a la energía, todo junto, a un tiempo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Se pusieron a pensarlo? Lo que podemos esperar de Milei no es una estanflación, es una terrible depresión económica con una altísima inflación. Yo les digo una cosa, el peronismo es responsable de este emergente, pero la principal responsable es la élite argentina, con su pregón constante antipolítico, con su persecución judicial a quienes se meten con sus intereses, con sus medios de difamación a cuanta persona se les cruce. Ellos crearon el monstruo y son responsables de la llegada al poder de este irresponsable. La última criatura de la generación de odio en Argentina. Si tenemos una sociedad unida por la frustración, el odio político y el resentimiento social, de ese rencor visceral y oscuro nacerá el negro futuro de todos los argentinos. El odio es un juego de suma cero y no se dan cuenta. El peronismo tiene una responsabilidad histórica. No puede pretender librarse de esto sin una autocrítica. La herencia del gobierno es horrorosa, tanto que la sociedad prefirió hundirse en la incertidumbre de votar a un grupo más parecido a los locos Adams que a un partido político. Este gobierno que se fue dejó salarios miserables, inflación altísima, Banco Central vaciado, cepos de cepos. Eso dejó Fernández. Cristina, que antes había elegido a Scioli, eligió a Alberto. Un hombre que se había ido del kirchnerismo porque no querer enfrentar ni a Clarín ni al campo. Y Cristina le pidió que los enfrente. Y Alberto, obviamente, no lo hizo. A la única que enfrentó a Alberto fue a Cristina.
Así estuvimos 2 años y medio de los Pimpinela. Cartas, discursos, renuncias, despidos, una enorme cantidad de papelones públicos que iban degradando la economía al tiempo que enfurecían a la sociedad. Al final Cristina se zancó de encima a Alberto y puso a Massa a hacer la revolución. Y claro, Massa no hizo la revolución. Cristina, asediada, perseguida, disparada en la cabeza, no fue defendida como se merece y terminó reaccionando como era lógico, priorizando su familia y sus problemas. De otra manera no se explica su constante acumulación de poder para regalárselo a otros que supuestamente arreglarían sus problemas. Pero la culpa no es de Cristina. Hace 8 años que dejó el gobierno y no aparece un dirigente al que le dé la talla para liderar el peronismo, uno que dé un paso al frente, un líder. Nadie quiere decir que el rey está desnudo, pero está desnudo. Milei no puede hacer lo que promete o amenaza. No puede ni formar gobierno, le tiene que pedir por favor a funcionarios centrales del saliente y fracasado gobierno que se queden. Son Eurnequian y 10 más. Juntos por el Cambio no propone otra cosa que antikirchnerismo, por eso salió tercero, no sirve para nada. Sin un peronismo fuerte y bien liderado, con un sindicalismo que fue cómplice de la caída de ingresos de los trabajadores de los últimos 8 años, y una elite apátrida e ignorante, estamos solos. Hay que romper todos los manuales. Hay que terminar con dogmas estúpidos y añosos. Hay un nuevo mundo. Los pibes laburan por su cuenta o cambian de trabajo 2 o 3 veces al año. El individualismo es la nueva religión, fruto de la soledad de la vida metida en el celular y en las anónimas redes. Es cierto y legítimo el reclamo de la libertad, pero no debe ser usado para la explotación, sino para la creación de un contexto en el que esos deseos de libertad se vean satisfechos con mejoras en la calidad de vida. Pertenecer al campo nacional y popular, defender a los trabajadores, no significa armar un plan para cada necesidad. Las necesidades se deben satisfacer con trabajo, con un marco económico que promueva el trabajo, con un marco económico que promueva e invite a invertir los dólares del colchón, con menos discursos grandilocuentes y más creatividad y adaptación a los nuevos tiempos. Van 8 años de caída de ingresos, 8 años. Un turno en un hospital tarda 6 meses. Los colegios no tienen clases, cortes de calle con crisis o sin crisis. Una tremenda ineficacia en el manejo económico. Políticos en yate, fiestas en pandemia, funcionarios de tercera categoría con choferes. Más allá de que a Milei le vaya bien o mal, hay un sector muy amplio de la sociedad que ya no quiere ese Estado, no lo quiere. Ayer asumió un presidente que dijo que el Papa Francisco era el diablo, que la justicia social es una aberración, que negó el cambio climático, el abuso histórico del hombre sobre la mujer y hasta el genocidio de la última dictadura, que dijo que no iba a mantener relaciones comerciales con Brasil y China, los 2 principales clientes de la Argentina por ser comunistas. Un presidente que tiene ataques de furia cuando lo contradicen. Un presidente que dice que recibe órdenes de Dios por intermedio de Conan, su perro muerto hace 6 años, con el que se comunica por intermedio de su hermana, y al que le dice que conoció hace 2000 años en el Imperio Romano, un hombre que se reconoció de extrema derecha. Hay que evitar que haga tanto daño. Ser oposición no es dar gobernabilidad, es representar al 44% que te votó. Milei ganó el Ejecutivo, pero perdió el Legislativo. Milei sacó un 29% de votos propios y esos votos son los que tienen las cámaras. Alberto sacó el 48% en la primera vuelta y Juntos por el Cambio lo bloqueó 4 años. El PJ no debe copiar esa conducta, pero tampoco aprovechar leches que resulten en despojo de los trabajadores. Las fuerzas del campo popular tienen que utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar el sufrimiento del pueblo. Pero para frenar la restauración conservadora en ciernes hay que ser mejores que ellos. Las convicciones son hermosas, pero inútiles si son ineficaces para generar las oportunidades que la población necesita para desarrollarse. Ante cada oposición a una medida debe haber una propuesta superadora que genere ilusión en los que se vayan desilusionando. Una propuesta que honre las mejores tradiciones del campo popular, que esté a la altura de sus referentes históricos, que se base en las enseñanzas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha inteligente de Perón y la intransigencia claudicable de Evita, en las mejores horas de Néstor y de Cristina, pero adaptado a las nuevas necesidades. El nuevo líder del pueblo no debe surgir del dedo de nadie, sino de la pasión que logre despertar con sus propias ideas y su propio discurso. Hoy no es un día para llorar, y menos para echarle la culpa al que votó a Milei. Es un día de reflexión que debe derivar en un nuevo proyecto nacional y popular. Hoy es el primer día de un camino que debe tener como destino la vuelta del campo popular al poder.
Hoy comienza la lucha que debe estar basada ya no solo en la resistencia pacífica, sino y sobre todo en la propuesta de un nuevo proyecto que se convierta en un norte luminoso que nos invite a todos a soñar con un destino mejor, a luchar, compañeros y compañeras, que pronto, y eso se los aseguro, vamos a volver. Un país unido por la radio.